Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un microprograma de Keswarremay Ninjis para seguir aprendiendo nuestro idioma quechua. El día de hoy vamos a aprender el morfema ta, la terminación ta que significa a o hacia. Vendría a ser un acusativo o también puede funcionar como el artículo el y la. Muchos siempre me han preguntado, me han dicho, ¿cómo se dice el y la en quechua? Muy bien, esto se va a reemplazar a través de un morfema. Veamos, limata vendría a ser en este caso hacia Lima. Pero también, si yo lo digo de manera acusativa, diría Limata, quiere decir hacia Lima, por favor, hacia Lima, o sea, de una manera acusativa. Sicuanita, hacia Sicuani. Y también, si no lo digo de manera acusativa, estaría diciendo vamos a Sicuani. Veamos, ñanta, a el camino, vamos a el camino o el camino. Ñanta, guasita, a la casa o la casa, o también hacia la casa. Depende cuál es el tono de voz que voy a utilizar en esa palabra. Si yo digo guasita, guasita, a la casa. Pero si yo digo guasita, a la casa, muy bien. Dependiendo del tono de voz, este va a adoptar el significado de el, la o también hacia. En otras palabras, un acusativo. Veamos, tenemos aquí la palabra guasita. Guasita a Parapu. Se ha llevado la casa, equivalente a el artículo el o la, según en este caso sea el género del sustantivo quechua. Muy bien, déjanos tu comentario en la parte de abajo y genera una nueva palabra con este morfema. Si te ha gustado este video, no te olvides de darle me gusta y compartir con tus amigos este bonito contenido. No cabanca, tupa kunanchis, tinku kunanchis camaña.